Bienvenido a un nuevo tutorial de nuestro curso de CSS para el tema de Responsive Design. En esta ocasión vamos a aprender a utilizar un menú y hacerlo responsivo. Entonces el tutorial del día de hoy consiste en poder crear un menú Responsive Design. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo este menú como cualquier sitio web que pudiéramos llegar a visitar. Entonces yo cuando empiezo a arrastrar o empiezo a redimensionar la ventana de mi navegador, asimilando que estoy trabajando en diferentes pantallas, vean que por ejemplo se empieza a configurar mi menú y se adapta de acuerdo a la pantalla. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las opciones en este menú van cambiando en estilo dependiendo del tamaño de pantalla al que se están presentando. Entonces es un ejercicio bastante sencillo y en esta ocasión quise hacer este ejemplo de poder tener el menú completo sin tener que ocultarlo a través de un menú de hamburguesas, porque me parece bastante sencillo. En otro tutorial, si quieren, podemos revisar cómo a partir de un menú completo podemos transformarlo en un menú de hamburguesitas. Entonces cuando le demos clic nos aparezca el menú, pero bueno, yo creo que empezando con este se pueden dar una idea de cómo funciona el otro. Entonces vamos a empezar. Yo aquí tengo mi archivo HTML, menú responsive. Aquí voy a ponerle el estilo y solamente tengo una capa de menú en donde voy a configurar mi menú. Y de hecho, entonces si yo guardo este documento, así voy a tener mi resultado. Entonces lo primero que vamos a hacer pues va a ser configurar nuestro HTML. Yo aquí en mi etiqueta div voy a poner un UL y después voy a poner un LI y esto un A. Ok, listo. Esta va a ser la estructura base de nuestro menú. Entonces tengo una lista en donde voy a repetir, por ejemplo, necesito unos 5 de estos. Listo, ¿no? 5 elementos. Entonces voy a ponerle home. Voy a ponerle servicios. Ustedes pueden poner las opciones que quieran. Portafolio, videos y contacto. Listo, así nos aparece nuestro menú. Vamos a ver cómo podemos empezar a trabajar con él. Lo primero es dar un poco de estilo a nuestro menú. Voy a empezar por un body y este nada más es para darle formato al tutorial. Font family, Arial, Helvetica, Sans Serif. Voy a agregarle un font size para que se vea mejor en la pantalla de 20 píxeles. Voy a quitarle el padding y el margin. Listo, entonces ya se ve el texto más grande. Ahora, después de mi etiqueta body, voy a empezar con el menú. Mi capa de menú va a tener un background color. Pueden ponerle el que sea, yo le voy a poner black. Ok, listo. Ahora tengo que configurar el UL porque tiene un margen ahí horrendo, este espacio que aparece. Entonces primero le voy a poner list style none. Después margin 0 y con eso quito ese espacio. Ahorita falta guardarlo. Listo. Quito ese espacio y luego le voy a agregar un padding para que las opciones no salgan tan pegadas a la pantalla. Arriba 20, a los lados 30 píxeles. Ahí ya se ve un poco el espacio. Todavía se ve morado nuestros links. Pero bueno, vamos a ver. Menú LI. Aquí le voy a poner display inline. Y le voy a poner un margin 0. Entonces ya me salen las opciones en línea. Y por último, menú LI A. En esta parte vamos a configurar color white. Entonces ya se ven. Vamos a configurar el mismo padding que le pusimos a nuestro UL. 20 píxeles, 30 píxeles. Y vamos a quitarle el text decoration. None.
Entonces ya tenemos nuestro menú listísimo para trabajar. Yo le voy a poner un hover, menú LIA, 2 puntos hover, y le voy a poner background color. Voy a buscar uno de aquí, cornflower blue. A ver, este se ve interesante, y voy a ponerle que color sea white. Listo. Entonces cuando yo paso el ratón sobre mis opciones, pues ya me sale cuál es la que estoy seleccionando. Ok, y esto me va a servir también para saber cuando redimensione mi menú, pues qué es lo que está siendo seleccionado. Ahora, si se fijan, cuando yo redimensiono mi menú, digamos, este es el efecto de responsive design nativo, por decirlo de una forma. Pero si se fijan, por ejemplo, si selecciono alguna de las opciones, se contraponen. Entonces, pues no es efectivo este tipo de, digamos, de solución si lo es que lo dejamos así. Pues porque para empezar, vemos que hay opciones que ocupan más espacio. Por ejemplo, portafolio ocupa más espacio, lo que hace que videos aparezca más enfrente. Y bueno, este tema del espacio entre cada elemento pues no nos favorece nada. Ahora, estas son 5 opciones. Podríamos tener más, podríamos tener menos, pero la idea pues obviamente es que no sucedan este tipo de errores. Entonces vamos a empezar a trabajar con la parte del responsive design. Digamos, hasta aquí el diseño es el normalito. Entonces vamos a empezar. @media screen and voy a configurar un query que diga max width 2 puntos. Voy a empezar con 650 píxeles. Y digo 650 porque es más o menos lo que yo ya estimé que de acuerdo al tamaño de mis elementos, pues más o menos a partir de ahí debería empezar a calcular o a mostrar de una forma diferente mis elementos en el menú. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a definir mi menú UL, porque lo primero que quiero hacer es quitarle el padding que le agregué. Listo. Entonces, por ejemplo, ahora sí, cuando empezamos a redimensionar, vemos que se quitó el padding, ya no hay un espacio. Ahora, ¿cómo podemos ver exactamente a qué ancho estamos? Vamos a darle inspect. Hay dos formas, podríamos dejarlo nada más inspect y ven que en la parte superior derecha nos aparece el tamaño de la pantalla. Esa puede ser una, o podemos darle aquí. Entonces nosotros podemos escoger el tamaño, ¿no? Ya sea a través de simular un dispositivo móvil, o simplemente aquí arrastrándole podemos hacer esto. Entonces yo le había dicho que a los 650. Entonces, listo. A partir de ahí así se ve nuestro menú. Ok, ya después de quitarle eso, voy a ir a menú ULLI. Aquí le voy a poner un margin negativo, margin right, de menos 3 píxeles. ¿Por qué? Porque como estoy dando como un salto de línea, hay un pequeño espacio que no se ve aquí en el HTML, pero sí en el documento. Entonces le voy a poner esto. Después voy a ponerle un display inline block. Aquí está. Y aquí viene lo interesante. Bueno, primero voy a alinear esto. Text align center. ¿Qué es lo que quiero que pase? Yo quiero, digamos, crear como una cuadrícula, si lo podemos decir así. Entonces, en vez de que de estos elementos se vayan recorriendo hacia abajo, quiero, por ejemplo, que haya 3 o como una pequeña cuadrícula de 3 por 2 elementos, ¿no? Entonces, para eso, yo tengo que calcular que cada elemento mida el 33%. Si quisieran que aparecieran 2, tendría que ser el 50%. Si quisieran que aparecieran 4, pues nada más es dividir 100 entre 4, 25%. Y así sucesivamente, dependiendo de cómo quieren mostrar en esa cuadrícula sus elementos. Entonces yo les puedo decir que quiero un ancho de 33%. Y listo. Entonces
Si se fijan, ahora sí, ya me aparecen mis elementos como si estuvieran ordenados de 3 en 3. Obviamente aquí solo hay 5 opciones, pero si tuviéramos más, aparecerían ordenaditos y no aparecerían, digamos, no se desbordarían de acuerdo al tamaño de el texto. Entonces ya tenemos esa parte lista. Ahora, ¿por qué no nos sirve completamente? Porque seguimos teniendo un problema que, por ejemplo, vamos a poner aquí el iPhone X. Pues tenemos muchas opciones y hay poco espacio, entonces tenemos que arreglar ese problema. Pero antes, si nos regresamos y quitamos esta parte, vean este problema, el mismo problema del espacio, ¿no? Entonces hay que solucionar eso. Eso se soluciona poniendo menú LIA y vamos a ponerle display list item. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora sí, cuando redimensionamos, toma como si fuera un elemento de una lista, es decir, va a cubrir todo el espacio que nosotros definimos en este 33%, nuestro link. Por eso ahora ya lo podemos ver acomodado perfectamente, ¿no? De hecho se ve bastante bonito. Y bueno, por último nos hace falta el tema de qué pasa si redimensiono aún más mi pantalla. Por ejemplo, en esta parte no quisiera tener estos elementos de 3 en 3, podría ponerlos por ejemplo de 2 en 2 o de 1 en 1. Entonces vamos a hacer ese escenario. Lo que voy a hacer es salirme de este query y voy a crear otro media screen and y le voy a poner max width y ahora le voy a poner 480 píxeles, que es más o menos una medida estándar de los dispositivos en términos de ancho cuando están en modo retrato. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a configurar menú LI o menú ULI, listo, y menú LIA. De hecho podríamos dejarlo menú LIA. Vamos a configurar nada más este. Entonces aquí le vamos a poner un ancho, vamos a ver si funciona, del 100%. Entonces si yo redimensiono, vean, ya tengo aquí mis columnitas. Y si sigo redimensionando, ahora me muestra cada elemento, pero cubriendo todo el ancho. Y yo digo que esto es bastante útil. ¿Por qué? Pues porque esto me permite tener las opciones directamente ocupando un mayor espacio y que, por ejemplo, en dispositivos móviles donde utilizamos los gestos, pues podamos darle clic sin ningún problema. De hecho, estaba viendo, por ejemplo, miren, aquí está. A partir de aquí, de los 676, vamos a ver. Mira, 747, vamos a cambiarlo así. Aquí. Había ese pequeño espacio. Listo, entonces ya. Cuando redimensionamos, estamos teniendo diferentes estilos de menú dependiendo del tamaño de la pantalla. Y si nos regresamos a seleccionar, por ejemplo, cómo queremos que se vea en Galaxy, en un iPhone X, en un iPad incluso, miren, en un iPad sale el tamaño perfecto, en un iPad Pro. Y así podemos ir jugando con nuestros estilos responsive design de una forma mucho más sencilla y sobre todo con el propósito de lograr el que nuestros elementos se adapten a la pantalla que tenemos actualmente. Entonces espero les haya gustado este pequeño tutorial. No duden en dejarme sus comentarios si les gustó este video. Regálenme un like, muéstrenme si entendieron el tutorial, si comprendieron cómo era la forma de ir dividiendo, dependiendo de los diferentes tipos de pantalla, pues la estructura de nuestros elementos. Y bueno, si les gustó este video, suscríbanse al canal para recibir muchos más tutoriales. Si tienen alguna idea también de un tutorial que les gustaría ver,
Coméntenmelo también para irlo planeando. Y bueno, si no hay nada más, nos vemos la próxima.